Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien. Vamos a iniciar el estudio de la probabilidad teórica. Para iniciar este estudio nos preguntamos, ¿existe el azar? ¿Realmente hay situaciones azarosas donde no sabemos qué va a ocurrir y nunca lo vamos a saber porque no se sabe? O sea, porque no hay forma de saberlo. ¿Será que cuando uno toma un dado y lo lanza, será que puede saber con precisión, contando el número de veces que lo mueve en la mano a la altura a la cual lo lanza? ¿Será que puedo precisar bien qué va a salir o será que nunca lo voy a poder hacer? Eso es una pregunta muy controversial, sumamente controversial. Ahí está una frase de Ekeland, ¿verdad? Que nos señala esta controversia. Dice, ¿existe realmente el azar o somos víctimas de una ilusión? Tal vez se trate de una noción esencialmente matemática, de una idealización de la realidad, así como la recta infinita y sin expresión del geómetra es una idealización de la línea trazada en el cuaderno de un escolar. La frase ahí continúa, la pueden leer, ¿verdad? Pero entonces nos deja ese interrogante. No sé cada uno de ustedes qué piensa. ¿Será que el azar existe? ¿Será que no? ¿Verdad? Albert Einstein no consideraba que el azar existía, él era más determinista. Vean esa frase, Dios no juega los dados con la naturaleza. Él sentía que muchas situaciones y muchos otros científicos, matemáticos, consideran que muchas situaciones no sabemos qué va a ocurrir por ignorancia humana, ¿verdad? Y entonces esa ignorancia crea en cierta medida la ilusión de que algo ocurre al azar, ¿verdad? Bueno, en esta controversia se divide, digamos, en dos polos. Creo en que hay azar, creo que hay situaciones aleatorias, un polo, el polo determinista, que nada es al azar. El determinismo también tiene sus teorías, el efecto mariposa, ¿verdad? Que todo está conectado, ¿verdad? Cuando yo hablo del destino, ¿verdad? De un destino, de que el futuro está escrito, de que se pueden leer las manos, todo eso me lleva a creer a ser una persona determinista, que creo que todo en cierta medida está conectado. Sin embargo, cuando me meto al mundo del azar, cuando creo en el azar, la probabilidad es la herramienta que me va a ayudar a entender cómo funcionan las cosas ahí. Bueno, al final nosotros vamos a adoptar un punto intermedio. Es decir, situaciones deterministas son aquellas que en circunstancias normales sabemos su resultado y aleatorias cuando no se conoce el resultado. ¿Ok? Vamos a asumir las dos. O sea, por ejemplo, cuando abren un tubo, uno diría que el resultado es que salga agua. Esa es una situación determinista. Cuando lancen un dado, no saben qué va a ocurrir, entonces es una situación aleatoria. Pueden adivinar y pueden pegar, pero bueno, es, digámoslo así, suerte, ¿verdad? Pero en general están esos dos tipos de situaciones. ¿Ok? Esto cambia mucho el pensamiento matemático, que ya no es solo determinista. Si ustedes ven matemática discreta, álgebra, el mismo cálculo, son teoremas, son cosas de falso o verdadero, suele ser muy determinista y ahora le agregamos probabilidad que genere incertidumbre. Y vean que la matemática es la ciencia objetiva por naturaleza, ¿verdad? Entonces, por aquí esta frase dice: sin duda, el desarrollo de un pensamiento matemático integra no solo debe enfocarse al pensamiento determinista, sino también en forma conjunta e interactiva debe incluir el pensamiento estocástico. Es decir,
el de estadística y probabilidad. Solo así se requiere incorporar el pensamiento complejo de una forma real. Cabe señalar que el desarrollo del pensamiento estocástico corresponde a una forma distinta de aprender, porque la idea del azar implica reconocer ciertas sutilezas que permiten la advertencia de lo posible, lo cual no es trivial, requiere tiempo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, tratar de domar, por así decirlo, ese concepto del azar, tratar de digerirlo, tratar de acotarlo lo más posible para tomar decisiones en una serie de situaciones. Esa es en parte la idea de la probabilidad. Bueno, entonces, iniciando con el estudio de la probabilidad, no todas las situaciones azarosas las puede estudiar la probabilidad, solo las que cumplen esos tres requisitos. Se conocen todos los resultados, no se sabe cuál resultado va a salir y el experimento puede repetirse. Por ejemplo, al lanzar un dado, ustedes lo pueden repetir, conocen todos los posibles resultados, pero no saben cuál del 1 al 6 va a salir. ¿Ok? Algunos conceptos que vamos a ocupar, conceptos muy básicos. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados. Este se denota con omega, una eventualidad. Es un resultado particular, un evento es un conjunto de resultados, un subconjunto de omega, y la ocurrencia de un evento, vamos a decir que un evento ocurre si sucede una y solo una de sus eventualidades. ¿Ok? Por ejemplo, lanzo un dado. Omega, ¿qué es? Es el conjunto formado por los números del 1 al 6, porque todos los números del 1 al 6 pueden salir ahí al lanzar un dado. ¿Ok? Por otro lado, ok, bueno, entonces, digamos, 5 es una eventualidad o 1 es una eventualidad en ese problema al lanzar un dado. Un evento podría ser sacar par, lo defino A como el conjunto formado por 2, 4 y 6. Ese conjunto está contenido en omega, ¿verdad? Es un subconjunto de omega y es el evento sacar par. ¿Cuándo saco par? Yo voy a decir que ocurre sacar par cuando sale el 2 o sale el 4 o sale el 6, sale una de sus eventualidades y solo una. O sea, si ustedes lanzan el dado y le salió 4, ustedes dicen saqué par. Ocurrió el evento A formado por 2, 4, 6. No pueden decir que un evento ocurre si ocurren todos al lanzar un dado porque no pueden ocurrir todos a la vez. ¿Ok? Bueno. Ahí están los eventos compuestos, y A y B son eventos, entonces la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica también son eventos. ¿Ok? Uno puede verificar que si A y B están contenidos en A, todos esos, la unión, la intersección, diferencia y diferencia simétrica están contenidos en A. ¿Cuándo ocurre la unión? Cuando ocurre A o ocurre B. ¿Cuándo ocurre la intersección? Cuando ocurre A y ocurre B. Ahí están las otras opciones que las pueden ver con detenimiento. ¿Ok? Ok. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es la medida de la posibilidad de que suceda un evento. ¿Ok? Hay eventos que tal vez podemos analizar brevemente. Dos eventos muy importantes. Estos eventos son el evento casi seguro y el evento casi imposible. Ok, voy a volverme al concepto de evento. Subconjunto de omega. ¿Vacío está contenido en omega? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que ocupa vacío? Bueno, ninguna, porque no tiene ninguna eventualidad. Entonces es casi imposible que ocupa. Omega. ¿Cuándo ocurre omega? Y omega es del 1 al 6 en el ejemplo del down.
¿Cuándo cubre omega? Y siempre, ¿verdad? Entonces ese es el evento casi seguro. ¿Ok? Bueno, entonces son dos eventos súper importantes que uno debe manejar, el pasivo y el omega mismo. Son también eventos. ¿Ok? Ok, entonces para entender esto de evento, ¿por qué casi? Casi seguro y casi imposible. Vean este ejemplo. ¿Ok? Resulta que es un pueblo hay un pueblo entre Suecia y Noruega que los reyes deciden jugárselos a los dados, a ver quién se lo gana. El rey Olaf, que en el libro del azar habla de todas las aventuras de este rey y cómo este, logró el Vaticano canonizarlo, es un santo, San Olaf. Lo que pasa es que jugaba los dados, ¿verdad? Hay una contradicción ahí, pero pueden buscar la bibliografía, es muy interesante de ese rey. Bueno, decide jugarse a los dados ese pueblo con el rey de Suecia. Entonces, lanza el rey de Suecia los dados y saca 12. Entonces, el rey de Noruega, el rey Olaf, dice, bueno, aquí hay un par de dados, un 12 en este par de dados. Entonces lo lanza, le pide a Dios que lo ayude y saca 12, empata. Van a segunda ronda. Nuevamente el rey de Suecia saca 12. ¿Ok? El rey Olaf repite lo mismo. Hay un 12 en este par de dados. Lo lanza con fuerza y saca 13. Y se gana este pueblo. Pero uno dice, ¿sabe? Pero ¿cómo sacó 13? Bueno, lo lanzó tan duro que uno de los dados se partió y debajo del 6 hay un 1. No sé si saben que las caras opuestas de un dado suman 7. Entonces, al partirse que el dado partido quedó 6 y 1 y el otro sacó 6. Eso da 13 y ganó la ciudad. Entonces, al final ella ganó. ¿Cuál era la probabilidad de que ocurriera omega? Y todas, 100%. O sea, tenía que salir un número entre 2 y 12, pero no salió 13. Entonces vean que omega no ocurrió. Era casi seguro que ocurriera, pero no era seguro. Por eso el casi, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, eso es una situación muy interesante. Bueno, entonces les decía que la probabilidad es la medida de la posibilidad de que un evento suceda. ¿Sí? Hay diferentes probabilidades, nosotros nos vamos a concentrar en probabilidad teórica. Entonces vamos a iniciar el estudio de la probabilidad teórica. ¿Ok? Para eso ocupamos el concepto de una sigma álgebra. Una sigma álgebra, ¿verdad? Es un subconjunto de partes de omega, ¿verdad? Es decir, sus elementos son subconjuntos de omega, es decir, sus elementos son eventos. Entonces, una sigma álgebra es un conjunto de eventos que cumple tres axiomas. Tiene que tener omega. Si X está, el complemento que es con respecto a omega tiene que estar y la unión contable de elementos de la sigma álgebra debe ser un elemento de la sigma álgebra. Ok, entonces son tres condiciones que debe cumplir, ¿verdad? Entonces ahí está la tercera condición explicada. Si ustedes hacen una unión finita de elementos de A, de la sigma álgebra, la unión de esos elementos también va a ser un elemento de A. En particular, si toman dos, la unión de esos dos va a estar en A. Y bueno, y puede ser una unión infinita numerable, ¿verdad? Como la opción 2. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos un ejercicio. Por favor, verifiquen que eso es una sigma álgebra. Y bueno, y un primer teorema. Vean que hay tres axiomas. Sigma álgebra tiene omega, tiene el complemento de sus elementos y además tiene
la unión contable de sus elementos. Aquí nos dice como teorema, ya no como axioma, que el vacío también está en la sigma álgebra y que la intersección de dos elementos en la sigma álgebra va a estar en la sigma álgebra. ¿Ok? ¿Cómo pruebo que el vacío está en la sigma álgebra usando los axiomas? Vean que omega de fijo está en la sigma álgebra, es el axioma 1, entonces el complemento de omega por el axioma 2 va a estar en la sigma álgebra, pero el complemento de omega es vacío, entonces vacío está en la sigma álgebra. ¿Cómo pruebo que la intersección de dos elementos está en la sigma álgebra? Bueno, sigan la demostración, aquí la pueden ver, ¿ok? Bueno, ahora la probabilidad. Una probabilidad o una medida de probabilidad es una función que va de la sigma álgebra, ¿verdad? Que tiene esas condiciones, a los números reales y cumple tres axiomas. Primero, la probabilidad de X, donde X es un evento perteneciente a la sigma álgebra, es mayor o igual a 0. La probabilidad de omega es 1. Y la probabilidad de la unión infinita contable, ¿verdad? De eventos en la sigma álgebra es la suma de probabilidades, siempre y cuando esos eventos sean mutuamente excluyentes, o sea, no tengan nada en común. Son eventos, ¿verdad? Entonces, recuerden que son conjuntos, entonces que no se intersecan entre ellos. Básicamente, esas son las condiciones. El conjunto o la tripleta, perdón, formada por omega, la sigma álgebra y la función de probabilidad se llama un espacio de probabilidad y el valor P se denomina probabilidad de A. Ok, bueno, nosotros nos interesan solo probabilidades por ahora en espacios finitos. Entonces, vamos a reducir o a contextualizar el concepto de probabilidad en un espacio finito. Primero, vamos a utilizar como sigma álgebra partes de omega, que sirve como sigma álgebra, lo pueden verificar, omega está contenido, pertenece a partes de omega y cumple todas las condiciones, los tres axiomas para hacer una sigma álgebra. Entonces, ¿qué es una probabilidad? Primer axioma es el mayor o igual a 0, la probabilidad de omega es 1 y la probabilidad de la unión es la suma de probabilidades. Esos tres axiomas, ¿ok? Bueno, a partir de esos axiomas está este teorema. La probabilidad de X complemento es 1 menos la probabilidad de X, la probabilidad de vacío es 0, la probabilidad de la unión en general, no solo si son disjuntos, es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de la intersección. Y si X está contenido en Y, la probabilidad de X es menor o igual a la probabilidad de Y. Por favor, hagan las demostraciones y revísenlas con el libro de texto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ahí tienen un ejemplo, ¿verdad? Vean, pueden leerlo, ¿verdad? Dice, se elige un estudiante de la universidad, futuro garantizado, ¿verdad? Se supone que es al azar. La probabilidad de que él matricule matemática 1 es 35%, programación 25% y matemática y programación 20%. Describe el espacio muestral. Si ustedes eligen un estudiante al azar, los posibles resultados son el conjunto de estudiantes de la universidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tomaron el conjunto de estudiantes de toda la universidad. ¿Qué datos qué eventos están ahí? Bueno, el evento A, que el estudiante elegido matricule en matemática 1, veo que la probabilidad del 35% es 0.35. Vamos a ver que en general la probabilidad por las propiedades anteriores, recuerden que era mayor que 0, pero si ya la probabilidad de omega era 1, ¿sí?
y todo evento está contenido en omega, entonces la probabilidad de cualquier evento es menor o igual a la probabilidad de omega, o sea, menor o igual a 1. Quiere decir que la probabilidad es un valor entre 0 y 1, eso es importante, ¿ok? B es el evento que el estudiante elegido matriculó programación, la probabilidad de B es 0,25 y la probabilidad de que matricule matemática 1 y programación, intersección, ¿verdad? De dos eventos es del 20%, ¿verdad? Entonces ahí hay algunos casos en donde usamos las propiedades del teorema para que lo revisen, por favor. ¿Ok? Bueno, continuemos. ¿Ok? En general, si omega es un conjunto no vacío infinito, ¿verdad? Con la ley de probabilidad que vimos, también tenemos que la probabilidad de la unión de eventos excluyentes es la suma de probabilidades, y si no, vamos a tener el principio de inclusión-exclusión, como lo usábamos en cardinalidad, pero ahora para probabilidades, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, la probabilidad de A unión B unión C, la de A más la de B más la de C, menos las intersecciones 2 a 2, probabilidad de A intersección B menos probabilidad de A intersección C, menos probabilidad de B intersección C, más probabilidad de la intersección de los tres. Ok. Bueno, ya tenemos qué es una probabilidad. Una función que cumple tres características, tres axiomas. Y vimos que a partir de esos axiomas salen otras características como teorema. Ahora bien, toda, digamos, si me vuelvo aquí a que era una probabilidad, toda función que cumple esos tres axiomas adquiere el rango de probabilidad. Hay una probabilidad muy particular que vamos a usar, que es la ley de Laplace. ¿De acuerdo? La ley de Laplace lo que dice es que para cuando omega es finito, ¿sí? Y no vacío, define la probabilidad de X como la cardinalidad de X entre la cardinalidad de omega. ¿Ok? Como ejercicio, verifiquen que esto cumple los tres axiomas para hacer una probabilidad. Por ejemplo, ¿cuánto haría la probabilidad de omega? Sería cardinalidad de omega entre cardinalidad de omega da 1. Vean que cumple ese axioma. Bueno, verifiquen los otros. Ok. Algunas definiciones importantes. Eventualidades equiprobables. Se dice que los elementos de omega son equiprobables si todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y lo anterior lo llamamos como la regla de Laplace o la ley de Laplace. Eso es importante. Que uno la puede interpretar así: número de casos favorables entre número de casos totales. Importante, cuando ustedes aplican Laplace, están asumiendo equiprobabilidad, que todas las eventualidades tienen igual probabilidad de ser elegidas. ¿Ok? Bueno. Queda ese ejercicio para que lo planteen y lo hagan. ¿Sí? Vean este otro ejemplo. Dice, en las fiestas de Zapote hay un puesto donde por 1000 colones se puede jugar dados a 6. Este juego consiste en lanzar dos dados distintos. Si la suma de los resultados de los dados es menor o igual a 6, se gana el juego, si no se pierde. ¿Vale la pena jugar ese juego? Bueno, hay que tomar una decisión. ¿Cómo sé si vale la pena o no vale la pena jugar? Y necesito calcular la probabilidad. ¿Ok? Entonces, si calculo la probabilidad y me da más del 50%, quiere decir que hay más probabilidad de ganar que de perder, ¿cierto? Entonces sí vale la pena. Pero si la probabilidad de ganar es menor al 50%, como que hay cierto riesgo, ¿verdad? Porque hay más probabilidad de perder que de ganar. Ok, entonces ocupamos la probabilidad. Ok, una primera opción, ustedes me dicen, bueno, lanzo dos dados. Entonces,
los resultados van de que salga 1, 1, que ese resultado es 2, hasta que salga, aquí sería 12, perdón. Dice 11, sería hasta 12, ¿verdad? Bueno, entonces 2 al 12. Esos son los posibles resultados al lanzar un dado. Yo gano el juego cuando el resultado es menor o igual a 6. Entonces, digo, muy fácil, aplico la plaza. Del 2 al 12 son 11 resultados, casos totales 11. Y favorables, ¿cuántos favorece? ¿Cuántos son menores o iguales a 6? ¿Cuántos favorecen a A? Serían el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Hay 5 resultados. Entonces la probabilidad es 5 de 11 y estaría malo. ¿Por qué? Porque no puedo aplicar la plaza ahí porque no hay equiprobabilidad. Sacar un 2 en el dado es más difícil que sacar un 6, porque sacar un 2, perdón, en dos dados, ¿verdad? Que se lanzan, solo está la opción 1, 1. Sacar un 6, puedo sacar 1, 5, puedo sacar 2, 3, ¿verdad? Hay más opciones, ¿cierto? Y así puedo analizar los otros. No hay equiprobabilidad. Tengo que definir omega diferente. Entonces, ¿cómo definimos omega? Bueno, como los pares ordenados, donde el primero es el resultado del dado 1 y el segundo es el resultado del dado 2. Aunque los dados no se diferencian, pues al final los diferencio para ver las posibilidades. Entonces, omega sería los pares ordenados 1,1, 1,2, 1,3, ¿verdad? Etcétera. 2,1, 2,2, etcétera. ¿Cuántos posibles resultados habría? 36 resultados. Y de esos resultados, ¿en cuál es la suma da menor o igual a 6? Bueno, empiezo a contar, ustedes pueden contar ahí y nos damos cuenta que hay 15 resultados menores, eh, a, menores iguales a 6. Entonces la probabilidad, usando la plaza, ahora sí correctamente sería 15 de 36, que es menor al 50% y que por lo tanto no vale la pena jugar, ¿verdad? Hay más probabilidad. La probabilidad de ganar es 15 de 36 y la probabilidad de perder sería 1 menos eso, que es más del 50%. ¿Ok? Bueno, ahora, no es que uno, ya, la probabilidad de ganarse la lotería es bajísima, ¿verdad? Sin embargo, uno juega, ¿verdad? Entonces, la probabilidad es un insumo. Puede hacer que 15 de 36 sí, no vale la pena, pero puede ser que yo me atreva a jugar porque no es una probabilidad despreciable. Me parece que incluso es mayor al 40% de ganar. Bueno, entonces vean esa incertidumbre, es importante, en donde el fin primero no es calcular la probabilidad, sino tomar una decisión. Y la probabilidad me orienta en la toma de esa decisión. ¿Ok? Bueno, ahí tienen un ejercicio para hacer. Vamos a continuar. Ok. Este ejemplo también es muy entretenido. Hasta donde tengo entendido es algo real, ¿verdad? Dice, en un pequeño pueblo de la China, cuando una hija se va a casar y le dice a su padre, sabiamente toma 3 cuerdas de igual tamaño, las junta y las dobla a la mitad, obteniendo las 6 puntas juntas. Entonces, están las 3 cuerdas de igual tamaño, las junta, de forma que ella no vea qué punta, cuáles puntas corresponden a la misma cuerda. Luego le pide a su hija que ate de dos en dos las puntas de las cuerdas. Las ata. Una vez que las ata, él suelta la mano, ¿sí? Y la idea es esta: si al soltarla queda un círculo grande con todas las 3 cuerdas unidas, entonces esta sería la señal divina y solamente en ese caso el padre dará el consentimiento para que se case su hija. Solo en esa opción. Entonces la pregunta es, ¿será que en este pueblo realmente
quieren que las hijas se casen o será que no, ¿verdad? Entonces, para ver eso, veamos la probabilidad de que ocurra ese círculo grande. Primero, intuitivamente piénsenlo. Parece que es difícil, ¿verdad? Que salga un círculo grande al unir las tres cuerdas, porque hay otras opciones. Puede ser que al unirlas salga tres círculos pequeños, si unió las puntas que pertenecían a la misma cuerda, o puede quedar un círculo con dos cuerdas y un círculo pequeño, digamos uno mediano y uno pequeño. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos eso? Bueno, tendríamos que ver omega, ¿ok? Para eso, bueno, tomemos las cuerdas, las puntas, ahí las denotamos, A, B, C, D, la otra cuerda, y F. ¿Okay? Y empecemos a ver todas las posibilidades de atarla. ¿Okay? Entonces, puedo hacer un nudo con A con B, ¿verdad? Y luego C lo puedo atar a D, a E o a F. Si C lo ato a D, entonces me quedan E y F que los ato juntos. En estas tres posibilidades, como até A con B, de fijo no voy a formar el círculo grande. La otra opción es que até A con C van a salir tres posibilidades, que até A con D van a salir otras tres, y en algunas sí se me va a formar el círculo grande. ¿Cuánto en cuáles se me forman el círculo grande? Son 8. Entonces, la probabilidad de formar el círculo grande, casos favorables, 8 de 15, y es alta, es más del 50%. Entonces, quiere decir que más bien hay más probabilidad de que se case de que no se case, ¿verdad? Contrario a que tal vez alguno de ustedes pensó que era difícil. Bueno, como les digo, un problema sumamente interesante. Lo hicimos con una tabla ahí, pero igual lo podemos hacer con conteo, ¿verdad? Entonces, si usamos combinatoria, fíjense bien. Primero, casos totales. El A lo puedo atar al B, al C, al D, al E o al F. ¿Cuántas posibilidades tiene? 5. Asumimos que la A lo até al C, digamos. Ahora vamos con el B. El B, ¿cuántas posibilidades tiene? Tiene 3. Puedo atarlo al E, al D o al F. 3 posibilidades. Ok. Siguiente etapa. Supongamos que el B lo até al E. Entonces ahora quedo ato las dos puntas que quedaron. Una posibilidad. Son 3 etapas. La primera 5, la segunda 3 posibilidades y la última 1. 5 por 3 por 1 hay 15 posibilidades. De esas 15, ¿cuántas hay en que se forma el círculo grande? Entonces fíjense bien, para formar el círculo grande los casos favorables sería el A, lo ato, no lo puedo atar con B, lo puedo atar con C, con E, con D o con F. Tiene 4 posibilidades. Digamos que até A con C. Siguiente etapa. Ahora voy a atar B. B no lo puedo atar ni con A ni con C porque ya están atados. No lo puedo atar a D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se me forma un círculo aquí de 2 cuerdas. Entonces lo puedo atar solo a E o a F. 2 posibilidades. 4 por 2, 8. Casos favorables, 8. Bueno, entonces está el ejercicio ahí. Otro ejercicio para que hagan y lo revisamos después. ¿Ok? El cumpleaños, vean, este es otro. Supongan que ya se graduaron, ya trabajan y son docentes, ¿verdad? Tienen una aula con 40 estudiantes y ustedes son el profesor o la profesora. Hace unos días el director te pidió que averiguara si hay al menos 2 estudiantes cuyo cumpleaños sea la misma fecha. Pero debido a las múltiples labores olvidaste averiguar eso. Y dado que el director te dice, bueno, hay 2 que cumplen en la misma fecha, sí o no, le tenés que responder con sí o no. ¿Qué le responde? ¿Ok?
Entonces, mi decisión de qué responderle va a pensar, va a ser si yo pienso, si yo calculo la probabilidad de que al menos 2 estudiantes cumplan el mismo día, ¿ok? Si esa probabilidad es alta, pues yo le digo que sí, y si es baja, le digo que no. Y a la mano de Dios, ¿verdad? Puede ser que me equivoque, ¿verdad? Ok. Ahora, si uso la intuición, puede ser que la intuición me engañe, porque la intuición me dice, fue de 40 niños que hay 40 estudiantes, que hayan 2 que cumplan el mismo día, está un poco difícil. Eso me dice la intuición. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Ok? Considere el evento A, al menos 2 estudiantes cumplen la misma fecha. Ok, yo quiero hallar la probabilidad de que ocupa, de que hayan al menos 2 que cumplan la misma fecha. Ok, entonces la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento, por las reglas de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad de A complemento? Lo contrario de que hayan al menos 2 que cumplan la misma fecha, es que todos cumplan en fechas distintas. Casos totales, ok. Casos totales, ¿qué sería? Bueno, suponiendo que el año tiene 365 días, en total sin restricción, el primer estudiante puede cumplir cualquiera de los 365 días. Tiene 365 posibilidades para el estudiante 1 de cumplir. Para el estudiante 2, siguiente etapa, tiene también 365 días. Pueden cumplir incluso igual que el, el primero. Y el tercero también 365 posibilidades, entonces va a quedar 365 por 365 por 365, etcétera, 40 veces. Quiere decir que los casos totales es 365 a la 40. Casos favorables a complemento, a que cumplan en fechas distintas. Entonces, como cumplen en fechas distintas, ¿cuántas maneras hay? De los 365 días selecciono 40 fechas, 40 días, y luego se los asocio a los estudiantes. Hay 40 factorial maneras de asociar esas 40 fechas que elegí a los estudiantes. Entonces, esta sería la probabilidad. Resulta que eso me da 0,89, casi un 90% de que al menos 2 cumplan la misma fecha. O sea, es casi seguro que hay 2 que cumplen la misma fecha. Si estuviéramos en el aula, es muy interesante porque es una actividad que uno puede hacer en el aula, decir, bueno, yo este, eh, apuesto a que hay 2 que cumplen la misma fecha. Apuesto un confite o lo que quiera. Y más de uno va a apostar en contra de ustedes. Y ustedes tienen una probabilidad alta de ganar esa apuesta. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? El ejercicio de los fantasmas. Por favor, háganlo ya con probabilidad. ¿Ok? Y luego está la generalización de la ley de Laplace. Ley de Laplace que era casos favorables entre casos totales. La generalización simplemente lo que me dice es que medida favorable entre medida total, donde eso es una medida. Cuando los conjuntos son finitos, los mido con cardinalidades, pero si son regiones, los mido con áreas. Y si son, digámoslo así, eh, eh, cosa, regiones no, sino, bueno, una superficie en tercera dimensión, pues lo mido con volumen, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo, pero ahora usamos medida en lugar de cardinalidad, ¿verdad? Para entenderlo, vean este pequeño ejemplo. Tienen un triángulo ABC, los lados miden A, B y C, ¿verdad? Y ustedes cierran los ojos, ¿verdad? Y ponen un punto ahí donde quieran.
pueden ponerlo en cualquier punto, agarran un punto y lo ponen ahí en el interior del triángulo. ¿Cuál es la probabilidad que lo pongan en el triángulo formado por los puntos medios de los lados? Que lo pongan aquí. Bueno, entonces, vean que ahí omega, ¿sí? Sería el conjunto de los puntos del interior del triángulo. El interior de un triángulo no lo puedo contar, o sea, no puedo decirle a Cardinal, los casos favorables son tantos. La forma de medirlo sería con áreas. Y como tengo la medida de los lados, pues lo mejor es usar Herón para medir que era semiperímetro por semiperímetro menos A, etcétera, ¿verdad? Ok. Hace el evento que el punto elegido esté en el interior del triángulo formado por los puntos medios. Los lados de los puntos medios son A medios, B medios y C medios, ¿verdad? Entonces, la medida de A sería también con área, ¿verdad? Ok, sería el área del triángulo de F, calculan el área por Herón y la probabilidad de que ocupa A sería medida favorable entre medida total, ¿verdad? Sería un cuarto de esta raíz, entre esa raíz se cancela la raíz y queda un cuarto. Hay un 25% de probabilidad de que ustedes, al poner un punto aquí al azar, lo pongan aquí, al azar, ¿verdad? Ok, bueno, ejercicio, hagamos un triángulo, por favor háganlo. Y otro ejercicio que es un problema de naipe. Entonces, hagan esos ejercicios y los revisamos en la próxima clase. Bueno, que estén muy bien.